Bien, vamos a tocar un tema que nos compete especialmente así como odontólogo. Es una de las razones por las cuales casi siempre los pacientes van a la consulta. Una de las principales razones casi puede ser dolor, otra vez estética, pero muchas veces por dolor. Otra por estética y otra por alguna infección. Bien, ¿qué dice ahí en esa rayita blanca, en esa lineecita blanca? ¿A qué se refiere ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está eso? Algias craneales y faciales. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ver, ¿qué son algias craneales y faciales? Algia se puede decir que viene siendo como dolor. Exactamente, dolores craneales y faciales. Como ustedes saben, el dolor de la cara y del cráneo a veces está superpuesto y no es tan fácil el diagnóstico. Muchas veces está medio complicado, una sinusitis, una cefalea, una neuralgia, qué sé yo, una infección dentaria, una carie. Es decir, que todos esos nervios están entrecruzados, por decirlo así, uno con otro. Entonces vamos a ver más o menos una pequeña historia del dolor y después vamos a ir definir lo que es el concepto de dolor específicamente como tal. El dolor, podríamos decirse que comienza desde la Biblia. El dolor está descrito en la Biblia. Dice la mujer parirás con dolor. O sea, eso Profe, comienza. Dímelo, dime. usted cambió la imagen porque no sé, está igual No, la misma. no, yo no le he cambiado. No voy a ver si cambia ahí. No, yo no le he cambiado. Voy a ver. Espérate. Ahí cambió. Sí, sí. No, yo no lo había cambiado. No, no. Ah, no está bien. Me asustaste, muchacho. ¿Cómo se puso así? No está bien. Pues sí, podríamos decir que el dolor está desde el principio de la aparición del ser humano sobre la tierra. Y entonces, en el periodo neolítico, vamos a decir, el periodo neolítico es de la piedra tallada, el periodo paleolítico era de la piedra eh, no, así rústica, ¿no? El periodo neolítico comienza que más o menos por el 9000, decía que eran los espíritus, que eran los demonios, que eran una especie de espíritu, de demonios que se habían metido y que hacían sufrir a la gente. Entonces se curaba, se manejaba el dolor a base del brujo, de calor, de frío y otro tipo de cosas. Después los sumerios empezaron otra civilización, ya más adelante, 400 años antes de Cristo, empezaron a utilizar y se dieron cuenta del opio. Después los egipcios, los mesopotámicos, empezaron a usar ya combinaciones de opio y de morfina. Y entonces ya descubrieron también en Sudamérica, descubrieron la cocaína y empezaron a decir que ese era un regalo de Dios para manejar el dolor. Es decir, la usaban como analgésico, la cocaína. Ustedes saben que la cocaína fue el primer anestésico local que lo utilizó Carcoller en cirugía de oftalmología. Es decir, también después los chinos, los chinos tenían un manejo del dolor en base a lo que ellos llamaban dos principios, el yin y el yang. Eso era de la acupuntura. Y luego Hipócrates también empezó, ya el padre de la medicina, empezó a utilizar cocaína, a utilizar ya drogas, también algunas que estaban relacionadas con el ácido acetil salicílico, con lo que hoy conocemos como moraspirina. Es decir, que el dolor tiene toda una historia muy larga que ha recorrido desde que el hombre está tiene conocimiento en la tierra. ¿Quién me puede decir más o menos el concepto de lo que es el dolor? Dicho así, en un lenguaje que podamos conocer o que podamos entender. ¿Qué es el dolor? ¿Quién me puede decir lo que es dolor? Para que todos entendamos. Vamos a ver quién se atreve. ¿Qué es el dolor? Para yo, si no, darle una definición. Un lenguaje así, normal. ¿Cómo? En un lenguaje. En un lenguaje que es cotidiano, común y corriente. Vamos a ver qué piensan ustedes que es el dolor. ¿Qué piensas tú que es el dolor? Dímelo. Sería una señal del cuerpo de que algo no anda bien. Exactamente, eso es lo más importante. O sea, el dolor, aunque uno lo mire como una cosa negativa, pero es una señal que te está mandando el cuerpo que te dice, mira, por ahí está pasando algo, por ahí algo no está caminando bien,
o a una infección o algún problema neurológico lo que fuere, algo no está bien. El dolor es un aviso, no podemos verlo como algo negativo, sino todo lo contrario, como un aviso. Pero podemos decir que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, porque las emociones tienen que ver mucho con el dolor. Por ejemplo, les voy a decir, si a ustedes le cae atrás un perro y lo quiere morder, ustedes se encaraman por una mata y si se rayan y todo, no le va a doler en ese momento, porque las emociones, o sea, la sensación de salir corriendo va a disparar una serie de hormonas que el dolor ahí emocionalmente va a estar controlado. Es decir, que es una experiencia, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, porque no es agradable, asociada con una lesión o con un daño que puede estar presente o no. Eso es lo más importante. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión presente o potencial, porque también hay dolores neuropáticos que no son lesiones, que son ya trastornos degenerativos propiamente de la misma vaina de la vaina de mielina que recubre el nervio. Es decir, experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a una lesión. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué dice ahí de cefaleas? A ver, ¿quién me dice eso de los cefaleas? ¿Qué son las cefaleas? Dolor de cabeza, doctor. ¿Cómo? Dolor de cabeza. Exactamente. ¿Y qué dice ahí en esa diapositiva? Dice, las cefaleas son uno de los problemas neurológicos que tienen mayor incidencia de aparición en la población, independientemente de la edad. La mayoría son de pequeña intensidad. En un porcentaje muy pequeño puede indicar alguna alteración grave. Es importante informar a la población la inconveniencia de automedicarse y la conveniencia de acudir a los servicios de salud para averiguar la causa de la cefalea. Exactamente, la cefalea, o sea, el dolor de cabeza común y corriente, es uno de los problemas que más aparece. A cualquiera se me duele la cabeza, pero hay que investigar si es por presión alta, si es por problema de la vista, si es una muela, si es una neuralgia. Es decir, ese es uno de los dolores más frecuentes, pero es bueno investigarlo y, como dice abajo, importante informar a la población, a la gente, que no conviene automedicarse y que debe ir a un centro de salud para que se le haga un diagnóstico y se averigüe cuál es la causa, porque muchas veces algunas personas tienen dolores de cabeza, un dolor atrás en la nuca y no lo saben, y es una hipertensión. Ya ustedes saben, o sea, mucha gente sufre dolor de cabeza y no sabe que hipertensión. Otra gente puede ser por resenado de la vista, otro por problemas de una sinusitis, por una muela, es decir. Entonces, miren aquí, ¿qué dice ahí? Cefalea o cefalalia, la fisiopatología. ¿Qué dice? Fisiopatología. Dice, Sí. es el dolor localizado en la frente, bóveda craneana o en regiones occipital o cervical alta. Su gravedad oscila entre benigna o malestar transitorio hasta dolor agudo o incapacitante. Puede aparecer como síntomas de algún proceso como hipoxia cerebral, traumatismo craneal, meningitis, tumores y hemorragia cerebral. Exactamente. Como ustedes ven, puede haber varias causas, entonces hay que investigar. ¿Qué quiere decir hipoxia cerebral? Hipoxia, ¿a qué se refiere? Falta de oxígeno. O sea, disminución, Se disminución del oxígeno en el cerebro, también por un trauma. Exacto. Por un trauma, alguna meningitis, que es una inflamación de la meninge, que es la membrana que recubre el cerebro, tumores, o hemorragia cerebral también, producida posiblemente a veces por una hipertensión, por un aneurisma intracraneano que haya estallado. Bien, miren ahí como dice. ¿Qué más dice ahí? ¿Puede deberse a qué? Puede deberse a causas múltiples. Más que un síntoma es un síndrome. La mayor parte de los dolores craneales aparece por uno de estos mecanismos. Irritación meningea, que es el incremento de la Presión intracraneana. presión intracraneana. Compresión o irritación de los nervios sensoriales, craneales o raquídeos. Dilatación de las arterias intracraneales o desplazamiento de las venas intracraneales o de las envolturas durales de las mismas. Espasmos
y por la inflamación de los músculos craneales. Y esa palabrita que está arriba, ¿qué es síndrome? Que dice, más que un síntoma, es un síndrome. ¿Qué quiere decir síndrome? ¿Qué quiere decir esa palabra? Que yo no sé lo que es. Síntomas. Un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué son los signos? ¿Qué son los signos? Lo que determina una enfermedad. Y los Pueden ver. Lo que puede ver un operador que está examinando. Y los síntomas es lo que siente. Puedes percibir el paciente. Exactamente. Uno lo que se ve y otro lo que siente el paciente. Es un síndrome. Entonces, ¿cuáles son todas esas estructuras que son sensibles al dolor? Ve a ver, léete a ver. Dice, ¿qué dice ahí? Estructuras sensibles al dolor. Intracraneales, vasos sanguíneos, senos venosos, pares craneales sensitivos, el trigémino, el facial, glosofaringeo y el vago. Ajá. Los 3 primeros nervios cervicales, la dura madre de la base del encéfalo, el tejido cerebral, la mayor parte de las meninges, los plexos, coroideos y las cubiertas ventriculares no responden al dolor. Ok. Esas son causas intracraneales, causas que están originadas por dentro del cráneo. Y causas extracraneales, miren lo que dice ahí. Músculos tensos, cansados, dientes con caries o abscesos, patología cervical. Exactamente. A veces una hernia discal o a veces una contractura puede darte una tortícolis. Es decir, puede ser causas intracraneales como extracraneales. Muy bien. Y miren qué dice esa línea de arriba. Paradójicamente, el cerebro, órgano vehiculizador de nuestros sentidos, no es sensible en general, el dolor por la lesión de las estructuras supratentoriales es vehiculizados por el quinto craneal, el trigémino. Y el dolor es referido a la frontal, temporal, parietal del cráneo. Ajá. ¿Sigo? Sí, sí. El dolor por padecimiento de las estructuras por debajo de la tienda del cerebelo es vehiculizado por los pares craneales noveno, glosofaringeo y el décimo, el vago. Exacto. Como por las 2 primeras raíces cervicales y se sitúan en las regiones occipitales del cráneo. Ustedes vieron qué paradójico, como dice arriba, paradójicamente el cerebro, que es el órgano por donde se transmite, por donde se conduce todos los sentidos, no es sensible al dolor. Es decir, la masa encefálica no es sensible, no responde si se toca. ¿Qué paradoja tan extraña esa? Entonces, según el tipo, esto es importante, clasificarse. Fíjense en eso. Se clasifican en vasculares por tensión o por tracción. Esos son los dolores de cabeza. Lean a ver qué dice, según el tipo de cefalea. Según el tipo de cefalea, dice que puede ser. Según el tipo de cefalea de que se trate, vasculares, migrañas, cefalia en racimos, cefalias hipertensivas. Como ustedes ven, hipertensiva, como yo les digo, también eso, a veces hay dolores de cabeza que la gente no sabe que es hipertenso y eso puede ser una cefalea. Los otros, ¿qué dice también? La segunda. Cefalea por tensión. Por contracción muscular pueden ser consecuencia de problemas psicógenos. Exacto. Ansiedad, estrés, depresión, artritis. ¿Y qué más? Abajo. Cefalias por tracción o inflamación. Lesiones intra o extracraneales, alteraciones de las estructuras faciales, traumatismos, tumores, neuralgias de los pares craneales. Como ustedes pueden ver, se pueden clasificar entre, o sea, vasculares por tensión, es decir, contracción muscular, o por tracción o inflamación. Esos son más o menos los orígenes de las cefaleas. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, la prevalencia, la migraña dice que es mayor en la mujer,
la edad, infancia, adolescencia, la localización craneal, periodicidad frecuente, intensidad, cuando ya la migraña, si puede ser o tensional o por hipertensión intracraneana. Bueno, ya eso es más específico. Mire entonces aquí, ¿cómo se clasifican las migrañas? ¿Qué dice ahí la migraña? Mire el área que cubre una migraña. ¿Qué dice ahí? Aquí dice migrañas, dolor hemicraneal. Exacto. Uno o varios signos oftálmicos o digestivos. Fíjese eso, o sea, que puede ser problema oftálmico o también hasta digestivo. Mire cómo se refleja una migraña. Siempre se ha hablado y ahora mismo se está comentando mucho, yo no sé si te han oído hablar de un concepto que se llama microbioma y de lo que le llaman probióticos. Ahora mismo se le está dando mucha importancia a la flora gastrointestinal como causa de problemas de la conducta, como dolor. Es decir, hay mucha relación entre lo que pasa en el estómago y lo que pasa en el cerebro. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo no? Dime. ¿Eso puede ser hereditario? ¿Puede? Ser, o sea, hereditario, la migraña. Sí, esa cosa pueden tener un componente hereditario. Casi siempre las migrañas son más frecuentes en mujeres, en la mayoría de los casos. No quiere decir que no, pero sí eso puede ser hereditario, claro que sí. E inclusive hay esos dolores, esas migrañas, que la gente tiene lo que le llama hasta fotofobia, que le molesta la luz y el ruido. Ustedes han oído hablar de eso, de algunas personas que cuando se tienen que trancar y cerrarse los ojos y sin ruido, porque no soportan. Eso muchas veces es hereditario, pero también vinculado, relacionado muchas veces con el sexo. Es más frecuente en mujeres. Déjame darle hacia atrás, a ver. Sexo, mujer, fíjese, es más, la migraña es más frecuente, como dice, en mujer, y tensional y por hipertensión. O sea, casi siempre esos tipos de migraña son más frecuentes en la mujer. También esta es otra que dice Algias el segundo, vasculares en la cara. Sensación de que algo atraviesa la cara. Algunas horas. Exacto, sí. Eso lo veremos. Eso es hay una condición que se llama arteritis temporal o arteritis de Horton. Eso es, ustedes saben dónde está la temporal superficial, dónde cruza la arteria temporal superficial. ¿Y qué es esa arteria? Cruza por delante del trago. Dime. Delante del trago. Delante del trago de la oreja, muy bien, exactamente. ¿Y es un rama terminal o colateral de la carótida externa? ¿Cómo? La temporal superficial es una rama terminal o colateral de la carótida externa. ¿Terminal o colateral? Terminal. Exactamente, muy bien. ¿Y cuál es la otra? La temporal superficial, ¿y cuál? Creo que la maxilar. Maxilar interna, exactamente. Temporal superficial y maxilar interna son las ramas terminales de la carótida externa. ¿Y las ramas colaterales? ¿Quién me la dice? Las ramas colaterales, si no mal recuerdo, recuerdo la lingual, la facial. Muy bien, ¿cuál más? Muy bien, sígueme. Son como 7, pero no me acuerdo mucho. Mira, tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y arterias parotidias. Son 7. Muy bien, por lo menos te acuerdas del número. Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y arteria parotidia. Esas son las ramas. No, la tiroidea no. Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular. Son ramas colaterales, no terminales. Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y arterias parotidias. Esas son ramas colaterales. Las terminales son la maxilar interna y la temporal superficial. Hay una, como le decía ahorita, hay esa condición que se llama arteritis temporal o arteritis de Horton, que se presenta. Es una condición bastante rara. Yo solamente he visto una o dos casos que tuve que me lo mandaron los reumatólogos y se le manda a hacer una biopsia. Uno toma una muestra de ahí en la región preauricular, saca un pedacito como de, qué sé yo, como de medio centímetro, lo corta, la liga, la temporal, uno la corta y la liga y no pasa nada y la manda a examinar. Entonces hay una presencia de linfocitos y una serie de cosas que te confirman el diagnóstico de arteritis temporal o arteritis de Horton. Entonces tenemos aquí esta otra que dice aquí, ¿dónde está la flechita? Neuralgias, súbitos, repetitivos. Eso, súbito de repente, sí. Eso es súbito, una cosa que aparece de golpe, sí, inesperadamente. Okay. Eso es súbito. Entonces ahí tenemos
esas neuralgias que son las neuralgias, la famosa neuralgia del trigémino, que son unas descargas que vienen de golpe, rápidamente y de corta duración. Y se presentan, más adelante creo que está detallado, no recuerdo bien, pero más adelante está detallado. Generalmente las neuralgias del trigémino son más frecuentes. ¿Cuántas ramas tiene el trigémino? ¿4 o 5? ¿Cuál? ¿El trigémino? Sí, 4 o 5. Bien. Yo creo que eran 5 que tenía. No, está bien. ¿Cuáles son las ramas? La oftálmica. Perdón, la frontal. No, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Maxilar superior y maxilar. Sí, muy bien. Maxilar superior. Y las neuralgias del trigémino son más frecuentes en las dos últimas ramas, maxilar superior y maxilar inferior. Ahí que son más frecuentes. La oftálmica es raro que presente una neuralgia del trigémino. Entonces, esas son cosas que yo se las doy y me parece que como odontólogos nosotros debemos estar medianamente enterados. Que nosotros no solamente sepamos que los dolores de muela existen en la cara, que también hay unas, no es que uno sea un neurólogo ni sea capaz de hacer un diagnóstico muy sofisticado, pero por lo menos que tengamos una sospecha, aunque sea una sospecha lejana, de que hay otras cosas que pasan en la cara y que a veces nos pueden confundir el juego. Entonces la otra que dice ya la última. Psicógenas. Exactamente, esos son ya cefaleas que tienen que ver con un trastorno de la personalidad, gente muy ansiosa, gente muy que se preocupa, que lo toma todo muy en serio. Entonces esas son cefaleas psicógenas. Como ustedes vieron, estos son los dolores de migraña, algias vasculares, neuralgias, cefaleas psicógenas y ya. Entonces vamos a ver. Migraña, ¿qué dice ahí de migraña? Dice jaqueca o hemicránea. Exacto. Hemicránea quiere decir, sí, hemicránea quiere decir que te duele medio cráneo. Mitad. Ok. Sí, son ataques. Son ataques periódicos de cefalgia intensa. Unilateral, pulsátil, que se acompaña generalmente de náuseas, vómitos, fotosensibilidad, escalofrío, irritabilidad, sudoración, pudiendo cambiar el lado en cada crisis. Exacto. ¿Qué más? ¿Son de origen? Dice ahí la línea, ¿son de origen? ¿Qué dice ahí? Son de origen vascular, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se fue el sonido? Sí. Sí, disculpe. Ya ahora volvió otra vez. No te apures, no está bien, no te preocupes. Dice, ¿son de origen vascular qué? Dice, son de origen vascular. Puede ocurrir una fase. Ajá. ¿Una fase de qué? Disculpen. Puede ocurrir una fase de precefalgias o ahora. Pródromos. Que avisa al sujeto sobre la presentación de la crisis. Exactamente. Suelen ser alteraciones visuales durante unos minutos, escotomas, manchas, visión borrosa, centelleos, hemianopsia, pérdida de miedo, campo visual. Exactamente. ¿Y qué quiere decir arriba cuando dice unilateral pulsátil? ¿Qué quiere decir pulsátil? ¿Qué significa el término pulsátil? Es lo que puede ser ¿Cómo es? Dime. Puede ser incrementar de repente. Que late, o sea que late como el pulso, es decir, un dolor con latido, o sea que no es un dolor permanente, sino un dolor que como pulsátil quiere decir que va latiendo, un dolor que no es. Entonces, como ustedes se fijan, dice náusea, vómito. ¿Qué quiere decir fotosensibilidad? Sensible a la luz. O sea que la luz le molesta, eso es lo que quiere decir, lo que yo le comenté ahorita, que le molesta la luz y le molesta los ruidos, se pone de mal genio, sudoración, o sea, hay una cosa igual, esto pasa igual, antes de que le dé la crisis, ellos ven como lucecita, como dice la gente, nimita, como bombillito volando, antes de la crisis. Así mismo pasa con estas migrañas, una fase de precefalalgia que avisa al sujeto que va a venir.
Entonces, ¿cuáles son esas mancha, visión borrosa, todo ese tipo de cosas? Le avisa al paciente que le va a dar una crisis. Eso es la migraña, eso es importante. Entonces, el ataque comienza ¿con qué? ¿Qué dice ahí? ¿El ataque comienza con qué? No oigo. Se fue el sonido. Ahora. Dice, Ajá. el ataque comienza con vasoconstricción, migraña blanca, vasoespasmos del territorio arterial carotidio, arterias, cuero cabelludo, unos vasos retinianos o cerebrales. Después, unos 10-30 minutos, vasodilatación roja. Patogenia. Tras una acción e isquemia, las arterias pierden la capacidad para mantener el tono. Vasodilatación grave durante 24 y 8 horas, penetrando gran cantidad de sangre en el área, dilatando las paredes arteriales y causando un dolor pulsátil. Los movimientos súbitos de la cabeza, la tos, los estornudos, las flexiones, las luces brillantes, los ruidos exacerban. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Exacerba, ¿qué quiere decir eso? Como que elevan. Exacto, elevan a la molestia. Como ustedes se fijan, sí, la molestia. La frecuencia. Sí, sí, exacerban, o sea, más, lo hace como más intenso. Ustedes se fijan, entonces, como decía, siempre tiene denominador, o sea, la luz le molesta, los ruidos, se ponen muy irritables esos pacientes con ese tipo de problemas. Bien. Entonces, miren lo que dice aquí, características comunes. Ahorita que me hablaron que si era hereditario, miren lo que dice aquí. Vamos a ver. Características comunes. Comienzan en infancia o juventud, rara vez en un adulto mayor de 40 años. Predisposición familiar. Mujeres, sobre todo antes o durante los menstruales, coincidiendo con la mayor retención de líquidos, mejora con el embarazo. Las crisis son espaciadas, separadas por intervalos totalmente indoloros. Son poco numerosas, algunas por año y generalmente no más de una vez al mes. Tendencia a disminuir las crisis con la edad. Como ustedes se fijan, ahorita alguien se pone hereditario, es más frecuente, hay mujeres asociadas con los ciclos menstruales. Hay que tomarlo en cuenta. Fíjense de eso. Debe ver. Factores predisponentes, como dice los ciclos menstruales, los cambios hormonales. Algunas personas, eso es importante también. Ingesta de, sí. Dice factores predisponentes. Son muchos y variados los factores de los pacientes, ciclos menstruales, cambios hormonales, ingesta de determinados alimentos que contienen tiramina, queso, chocolate, alcohol, glutamato monosódico, nitratos, estrés, cansancio, hipoglucemia, ingesta de vasodilatadores, luces brillantes, ruidos, exceso o déficit de sueño, ventilación inadecuada, ansiedad y anticonceptivos. Exacto, como ustedes se ven, todos esos factores pueden predisponer. Exacto. Entonces, miren ahí, frecuencia de alimentos, eso varía. Hay gente que le da, que puede comer todo eso y no le pasa nada. Otros sí, leche, huevo, chocolate, naranja, ácido, queso, tomate, patracina, centeno, benceno, cosas de vaca. Miren aquí, entonces como ustedes pueden ver, corriente de la hora, visión borrosa oscura, ecotoma, o sea que como dicen, luces centellantes, en zigzag, espectros de qué sé yo, qué cosa, no veo bien. Miren lo que dice aquí, afasia transitoria, sea trastorno, fotofobia, le molesta la luz, habla torpe, se pone como estropajoso, le puede dar mareo, palidez, escalofrío, temblor, cefalea pulsátil intensa, es decir, latido, eso también, a veces náusea, vómito. Eso es más o menos el cuadro típico de la migraña, lo frecuente, como se ve. Esto, vamos a ver, estas otras son cefalea en racimo. ¿Quién lee eso a ver de cefalea en racimo? Son cefaleas vasculares. No se conoce el mecanismo. Se ha observado un aumento de histamina que da lugar a vasodilatación, síndrome de Harton. Aparece un dolor unilateral, orbitario o temporal, insoportable, con una duración de minutos a horas, de 30 minutos a 1 hora. Se acompaña de epífora,
Ipsilateral. Epífora es como Ipsilateral. eso es lagrimeo. Rubefacción después. Lateral e hipoventilación nasal. Queda menos de un Facción minuto. facial. Si se va, volvemos y conectamos otra vez ahí. Queda menos de un minuto para que lo sepa. Sigue. Rubefacción facial. Tumefacción en ese lado. No hay pródromos. Pródromo quiere decir que como que no hay aviso, no te dice nada. Pueden aparecer náuseas leves. Aparecer náuseas leves. Pueden ser frecuentes durante semanas o meses, seguidos de periodos en los que